Saludos, continuamos. Vamos a la clase número 2 de esta hermosa materia, como es la neumatología. Continuamos entonces. Vamos a ver el concepto de neumatología. ¿Cuál es el concepto de esta materia? Es un término compuesto del griego neuma, espíritu, logía, estudio. Entonces, estudio del espíritu. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo, que es el centro de estudio de este material. La neumatología estudia en cuanto a los espíritus, oiga, su naturaleza, carácter, propiedades, valores, sus obras y operaciones. En cuanto al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios. Como parte del conjunto de la deidad, este estudio se basa en el análisis de sus propiedades y virtudes, su naturaleza, características, analizando el término espíritu desde el sentido etimológico. Etimología del término espíritu. El término hebreo para designar esta palabra es ruach. Su equivalente en el griego es neuma. Neuma en el griego, ruach en el hebreo. Mientras que en latín es spiritus. Estos términos tienen un significado en común, tales como viento, aliento, respiración o soplo. Pero aquí hay dos detalles que ni soy hebreo para decir ruach, ni soy griego para decir meramente neuma, ni soy del tiempo de los latinos para decir espíritus. Somos de habla hispana, espíritu. Esa es la lengua que nos impusieron y esa es la que tenemos o a la que tenemos que obedecer y caminar. Lo digo porque tenemos el montón de cristianos por ahí que andan ahora queriendo judaizar o transculturizar las congregaciones, las iglesias, y entonces si yo no digo ahora el ruach, no estoy honrando al Espíritu, y si no digo Yeshua, no estoy honrando al Espíritu, o no estoy honrando a Jesús. Estupideces de algunos de nuestros hermanos por ahí. Ahora, en nuestro texto sagrado se utiliza para hacer referencia a cualquiera de estas acepciones, solo tomando en cuenta el pensamiento del emisor o del que escribe, es que se puede hacer una deducción y aplicación apropiada del término, ajustándolo al pasaje en cuestión. Por esta causa fue determinante asumir una posición basados en la regla denominada hilación del pensamiento. Para mayor comprensión, daremos ejemplos del caso tomando en cuenta un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en los cuales se emplean los términos ruach del hebreo y neuma del griego, con diferentes aplicaciones. Y me dijo, profetiza el espíritu, ruach, el término espíritu con E minúscula. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ruach, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo y en el primero al espíritu humano. Vende los cuatro vientos, ruach, y sopla, ruach,
sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9. Según la traducción bíblica de la que se tomó el pasaje, el primer término Ruach hace referencia al espíritu del hombre. El segundo hace referencia al Espíritu Santo. El tercero se refiere a un efecto de la naturaleza, mientras que el término en su cuarta aplicación se refiere al aliento de Dios que produce vida. El viento neuma sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Que es nacido de quién? Del Espíritu. Entonces, si nosotros somos nacidos del Espíritu, ¿cómo es que nosotros somos hijos del predicador tal, o de la predicadora tal, o del evangelista tal, o del maestro tal? Entonces parece que hay algunas cositas que hay que ir corrigiendo por ahí, y a algunos que hay que corregirlos también. Porque si yo soy nacido del Espíritu, el responsable mío es el Espíritu. Pero si yo soy nacido de Rafaelito, entonces ¿quién tiene que darme comer y mantenerme y tenerme gordito y bien vestido? Ok, ya sabes, Rafael. Así que ve a ver, ponete las pilas allá trabajando. Entonces, no permita usted que lo califiquen como tal, porque está fuera de la realidad. Ahora, el viento, de aquí pasamos. Según esta traducción, el primer término nunca es aplicable al viento como fenómeno de la naturaleza. Y el segundo es aplicable al Espíritu Santo, pero en ambos se utiliza el término neuma y, según la hilación del pensamiento del que escribe, se debe adaptar los términos al pasaje en cuestión. Esto lo queremos resaltar, ya que en algunas traducciones bíblicas se adjudicó el término ruach o neuma al Espíritu Santo cuando realmente se estaba haciendo referencia al espíritu del hombre. En Ezequiel 37:9, el término que se emplea para referirse al espíritu que procede de los cuatro vientos, en algunas versiones aparece con minúscula, adjudicándolo al espíritu del hombre. Según las reglas de hilación del pensamiento, dicho término se ajusta más al Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto, grábese esto, porque es un carácter. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, andar por el Espíritu, según Gálatas 5, 16 al 25, andar por el Espíritu es andar haciendo ¿qué? Danzando, hablando en lengua, predicándole a todo mundo, pero portándome mal, quitando prestado y no pagando, pero sigo predicando. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el fruto del Espíritu. Andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Escúcheme, así no hable lengua, así no dance. Alguien dijo lo siguiente: yo prefiero un creyente en el que se mueva el fruto del Espíritu que en uno que se muevan los dones del Espíritu. Porque los dones los puede imitar el diablo, pero el fruto no. Y aunque usted no lo crea, de la única manera que un creyente llegue a manifestar los dones del Espíritu es que primero se me mueve en el fruto. Si no se mueve en el fruto, bíblicamente es imposible que se muevan los dones. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se hacen que parecen. Hay una piedra que se llama casi casi, pero casi casi no es diamante. Diamante es diamante y casi casi es una piedra que casi se parece al diamante. Y así tenemos el montón de gente en nuestras iglesias y el montón de ministros y algunos pseudo ministros en los púlpitos, haciendo y diciendo cosas y de paso involucrando al Espíritu cuando el Espíritu no está diciendo ni haciendo nada. Y ahí es donde nosotros como pastores tenemos que estar vigilantes, pendientes. Entonces tenemos que conocer muy bien esto para entonces fácilmente, por el discernimiento, 1, del conocimiento y 2, del Espíritu, si fuera necesario, entender y saber y corregir esos defectos, esos detalles ahí. Corregir con amor. Porque ¿cómo se corrige el pecado? Con amor. Perdón, ¿cómo se corrige al pecador? Con amor. Porque el pecado sí se corrige sin amor. Aunque el pecado ya no tiene corrección. ¿Sabe usted que ya el pecado no tiene corrección? El pecado. ¿Sabe usted que el pecado no tiene corrección? ¿Sabe por qué? Porque no existe, señoras y señores. Jesús no lo pulverizó, pues. Entonces, el pecado no tuvo corrección. Tuvo que pulverizarlo, acabarlo, aniquilarlo. Eso no fue lo que acabamos de ver en Cristología. Pero al pecador, entonces lo corregimos con amor. ¿Qué vamos a corregir de los que cometen pecado? Hablando de los pecados sociales y morales, de las malas acciones que algunos de nuestros hermanos cometen. Entonces, este es el hombre o la mujer que de verdad anda en el Espíritu, se mueve en el fruto del Espíritu. Ahora, según algunas versiones, el término neuma que aparece en el pasaje completo es aplicable al Espíritu Santo. Existen otras versiones que lo descartan totalmente tomando en cuenta la ilación del pensamiento y ciertos principios de interpretación. En algunas aplicaciones, en este pasaje, el término espíritu no debe ser adjudicado al Espíritu Santo. El término espíritu que aparece en los versos 16, 18, 22 y 25 del capítulo 5 de Gálatas es aplicable al Espíritu Santo, mientras que el que aparece en el verso 17 es aplicable al espíritu del hombre. Oiga, según la hilación del pensamiento del que escribe, no se debe generalizar el término espíritu, adjudicándolo todo al Espíritu Santo, como aparece en algunas versiones bíblicas, quitándole el verdadero sentido a lo que se quiso decir. Según lo dicho en el verso 17, oiga, quien tiene el contraste con la carne es el espíritu renacido del hombre, no el Espíritu Santo de Dios, ya que éste no contenderá con el hombre, según Génesis 6:3. Entonces, si el Espíritu Santo no contenderá con el hombre, el que va a contender con tu carne es tu propio espíritu. ¿Sí?
Es decir, quien se va a incomodar, quien va a patearte, hablando desde el punto de vista policial o militar, quien va a regañarte, quien va a acusarte de que lo que estás haciendo es malo, es tu espíritu a ti mismo, a las acciones de tu alma, en complicidad con el cuerpo. Entonces, tu espíritu nacido, que ya no quiere vivir la vida de vagancia que teníamos antes, entonces es el que va a venir a hacer ese trabajo en nosotros. Ahora, si analizamos bien el pasaje, Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido del hombre y el alma que ha quedado viciada por los pecados. Por otra parte, según algunas posiciones teológicas, el término neuma, que aparece en el verso 22, para hacer referencia al fruto, debe ser aplicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo. De no habría una contradicción, oiga, con los dichos por Jesús en el Evangelio de Juan, donde se dice que los que dan fruto, oiga, son los pámpanos, no la vid, ni el labrador. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién dice que es la vid verdadera? Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que el pámpano es usted y soy yo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco, vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga, el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos. Entonces, ¿quién va a llevar los frutos? ¿El Espíritu Santo o usted y yo? Pregunto yo, ¿el Espíritu Santo puede dar el fruto del amor? Pregunto. ¿Puede el Espíritu Santo dar el fruto del amor? Te lo pregunto de otra forma. ¿El Espíritu Santo tiene amor? No, el Espíritu Santo no tiene amor. Él es amor. Pregunto yo, ¿este cerro en el cual está encaramada esta construcción, tiene tierra o es de tierra? ¿La vio tan fácil? Cuando usted vea el río, cuando usted baja al río, usted ve que el río tiene agua o el río es de agua. Entonces, ¿el río tiene agua? No, el río es agua. Cuando usted va al mar, ¿el mar tiene agua? No, el mar es agua. Está viendo. Está mirando. Entonces, este cerro no tiene tierra. Este cerro es de tierra. Entonces, Dios, Espíritu Santo, no tiene. ¿Está viendo ahora? Entonces, si Él va a dar el fruto. No. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que dar fruto? Nosotros, compañeros. Nosotros. Entonces, cuando damos el fruto, estamos manifestando su carácter. Amén. Estamos manifestando su carácter a través de nosotros. Ahora, para que nosotros o para que se manifieste ese fruto a través de nosotros, entonces tienen que pasarnos ciertas cositas por ahí. Alguien que nos debe y no nos paga, alguien que habló mal de nosotros, alguien que hizo esto y lo otro, y entonces tú manifiestas el fruto del amor. Y por la manifestación del fruto, tú fácilmente perdonas. Amén. Fácilmente perdonas. Ahora, según este pasaje, el labrador es el padre, la vid es el hijo, y los pámpanos representan al creyente, que es el responsable de dar frutos. El Espíritu Santo, al igual que el labrador y la vid, no da fruto de amor. Él es amor por igual.
es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, templanza. Él es el fruto de todo esto. Los que tenemos que dar esos frutos, dijo el mexicano, somos nosotros. Es en nosotros que se deja ver lo que Él es por naturaleza. Según esta aplicación, el término neuma del verso 22 debe ser adjudicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo como se acostumbra, según otra posición teológica, otra forma de ver el pasaje aplicando el término espíritu al Espíritu Santo para guardar el sentido del pensamiento del emisor y que no haya un contraste en lo dicho por Jesús, debería transcribirse como sigue: mas el fruto del Espíritu manifestado en nosotros, así debiera decir el texto, mas el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es todas las 9 manifestaciones, guardando el sentido de que el fruto como característica y valores y naturalezas es algo inherente en el Espíritu Santo, propio de Él, pero es en nosotros como cuerpo del Espíritu Santo que se deja ver dicha propiedad. Si lo analizamos bajo este sentido, es accesible que el término espíritu sea aplicable al Espíritu Santo. Nota, según el principio hermenéutico, cualesquiera de las dos posiciones que se aplique en el pasaje no rompe el sentido del pensamiento, guardando lo que el emisor quiso transmitir. Las dos aplicaciones son válidas y aceptables. Las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. Vamos a ver esto. En Génesis 8, 6 y 12. Dame tiempo. ¿Cuánto tenemos? Vamos a ver esto. Génesis 8, 6 y 12. Se nos da una información clara de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Citemos y estudiemos el pasaje. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Este cuervo simboliza ¿a quién, señoras y señores? ¿Sabía usted que este cuervo simboliza a alguien? Se lo vamos a decir más adelantico. El cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Oiga lo que viene. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Ya va. Pregunto, ¿las palomas tienen pies? Y porque aquí me dice que no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. ¿A quién se refiere esta paloma? Ajá, el cuervo es tipo del diablo y aquí la paloma es tipo del Espíritu Santo, por eso el término pies. Aquí hay 3 dispensaciones que vamos a analizar. Y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano a Noé y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja
de olivo en el pico. ¿Quién es esa hoja de olivo que traía esa paloma en el pico? Jesús, el Mesías. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Vamos a desglosar esto. Esto es algo que está que ya la gran parte se cumplió y lo demás está en pleno cumplimiento. Por eso les decía que estas son las 3 dispensaciones del Espíritu en la vida de los hombres. La primera vez que la paloma fue enviada, dice el relato bíblico que no halló la paloma donde sentar la planta de los pies. Aquí estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías, señoras y señores. Todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no consiguió a alguien sobre quien él morar, vivir, establecerse. Por esa razón es que Dios le dice a Juan, sobre quien tú veas al Espíritu descender en forma corporal como de paloma y que posa en él. No era nada más que descendiera, sino que se quedara en él. Ahora, esto nos muestra lo que acabamos de ver, la primera dispensación. Esto es cuando en la vida de los creyentes, ¿cuáles? Jueces, profetas y sacerdotes, el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que venía esporádicamente, en forma circunstancial, hacía la obra y se iba de ellos. Era muy poco el tiempo que permanecía en ellos. La segunda vez que fue enviada la paloma, dice el relato bíblico, he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Esto nos muestra que la paloma consiguió donde posar por un corto tiempo, 3 años y medio, señoras y señores. Esto es la segunda dispensación, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hizo su morada en la vida de Jesús por el periodo de 3 años. Note que la hoja que traía la paloma en el pico era de olivo, término que se utiliza para hacer referencia a Jesús, según Romanos 11:24. La tercera vez que envió la paloma, el relato bíblico dice, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Quiere decir, señores y señores, que el Espíritu Santo abandonó el tercer cielo para no regresar. Se cae entonces la tesis que me enseñaron a mí, que cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se va con toda la iglesia y se va otra vez para el cielo. Es decir, en la tercera dispensación en la que estamos, el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 para quedarse para el resto del programa de Dios sobre la tierra. Quiere decir que el Espíritu no, en el tercer envío, que es el envío de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo le dieron boleto de venida, pero no hay boleto de regreso. Y entonces, ¿por qué sentirnos como muchas veces nos sentimos? Desprovisto, solo, agobiado, que porque no me saludó el hermano, porque el pastor no me saludó, porque la pastora se me puso seria, porque el otro hizo esto, porque el otro hizo tal cosa. David un día dijo por allá, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. El problema es que nosotros los pastores le hemos enseñado exageradamente una paternidad que no es bíblica a la iglesia. Y nos hemos tirado la iglesia aquí en el hombro. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquel frasco de aceite de bacalao que salió un tipo con un bacalao montado así en el lomo. Así andamos muchos pastores, unos con la escuela monté en el lomo y nosotros con la iglesia monté en el lomo. Entonces cuando no los arrastramos, entonces están quejándose. Entonces no es culpa de ellos, sino culpa de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacudírnoslo. Y no es fácil.
Ahora tenemos que hacerle como di cuenta a mi papá que él pasaba un rito pequeño, que él dice que eso daría como de la batata más arribita, chavalo, todo el tiempo. Entonces había un señor que lo acostumbró a pasarlo y ya él dice que ya era un hombre grande ya, con bigote, y no esperaba al señor para que lo pasara. Un día lo soltó dentro del charco, hasta ese día lo esperó. Entonces vamos a tener que hacer eso, pastor. Bien que nos hacemos nosotros porque vamos a disfrutar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y bien que le hacemos a ellos porque cada vez que tengan un lío van a buscar donde consiguen respuesta y donde consiguen solución sin falta y sin medida. ¿Verdad que sí? Ahora, esto nos muestra la tercera dispensación que tiene relación con la morada del Espíritu Santo en la iglesia, en esta primera etapa de esta primera dispensación. Hechos capítulo 2, verso 14. Debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza y poder es en la tercera, cuando se derramará el Espíritu sobre toda carne, indicando la gente del mundo entero en el convencimiento oído de lo que viene de pecado. Ese mover del Espíritu tiene que ver con convencer de pecado, no tiene que ver con meramente danzar, ni con de que estemos viendo inconversos danzando y hablando en lengua. Porque ¿sabe usted que en la montaña de Sorte danzan y hablan en lengua también los brujos? Bueno, por si acaso no. Ahora, y sobre mi siervo y mi sierva, esto es sobre la iglesia, rebosando de ella para realizar la obra del convencimiento, para salvar a la humanidad. Nunca antes en la vida de nadie, ni siquiera en la vida de Jesús, el Espíritu Santo se había movido y manifestado como está llamado a hacerlo en la tercera dispensación en el ministerio de la iglesia. Por esta razón Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también y aún mayores harán. Juan 14, 12. Si hacemos un análisis al capítulo 3 de Joel, nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas. Toda carne hace referencia a los moradores de la tierra que no tienen relación con Dios. Mi siervo y mi sierva hace referencia a la gente que pertenece al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios. Esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia, haciendo alusión a la morada del Espíritu en la iglesia. Tratamos este principio de la ley de doble referencia con mayor ahínco por la razón de que en el capítulo 3 de Joel primordialmente se está haciendo referencia a los acontecimientos que se han de dar en el milenio, o en este caso en la gran tribulación rumbo al milenio, y en el milenio también. Por tanto, la referencia que el profeta hace es netamente escatológica y que no tiene nada que ver con la iglesia, pero se le atribuye a la iglesia en el capítulo 2 de Hechos y es aceptable tomando en cuenta la ley de doble referencia. Ahora, pregunto yo, ¿cuántos años ejerció Jesús su ministerio? 3 años y medio. ¿Cuántos estuvo ahí cerquitica, muy pegadito a él constantemente? 12. ¿Cuántos años usted tiene aguantando la pela en la vida cristiana? ¿A cuántos usted se ha calado? ¿Saque cuenta? ¿Cuántas luchas, cuántas batallas usted no ha librado? Que Jesús no las libró. ¿Usted cree que en el tiempo de Jesús habían las tentaciones que hay ahorita? Sí, pero no tan avanzadas como ahorita. Entonces,
¿Cree usted que hay ciertas cosas que usted no ha soportado más que Jesús? Por supuesto, usted no ha ido a una cruz, eso no está estipulado para usted, para nada. Pero hay otras áreas en las cuales usted, como hombre y como mujer, han soportado etapas y han pasado etapas cruentas y duras. Y las han soportado porque con todo y el poco conocimiento que tienen, se han apegado al Espíritu Santo. Muchos de los que me ven y me oyen por alguna circunstancia pasaron por batallas en las cuales finalmente terminaron descarriados, pero ya luego entonces se volvieron a levantar. Pero en su gran mayoría, cuando una persona se descarrila o se descarría, más que por la tentación, es por la ignorancia y por no conocer el amor de Dios y lo dispuesto que Dios está para perdonar nuestros pecados y por no pararle a lo que está escrito en la palabra. Si 7 veces cayera el justo, repítanlo pues, si 7 veces cayera el justo, 7 veces se vuelve a levantar. El justo, eso es para el justo. Pero para los injustos, no. Y hay otro por allá que está en el Salmo 1:4, si mal no recuerdo, o de por ahí para bajito, donde dice, y no se levantarán los pecadores en la congregación de los... Entonces, si alguien viene a la congregación de los justos y no determina dejarse alcanzar por la justicia y quiere seguir siendo un pecador, aquí lo verán unos días. Pero a los días, picará cable, como se dice por ahí. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima.